agradezco a los invitados y a las invitadas. Hablamos de Paola Lucantis, editora de Tusquets, y a Maximiliano Papandrea, editor de la editorial Sigilo. Antes que nada, agradecerle a los dos la buena voluntad y, bueno, y las ganas de participar de estos encuentros que organiza la Fundación con la intención y el objetivo de discutir, de debatir cuestiones que tienen que ver con el oficio de escribir y que de alguna manera la idea es darle voz y participación a todos los actores que componen el mundo literario. Y le pregunto, y arranco por Paola, ¿cuál es el trabajo específico del editor y por qué cumple un rol, Paola, tan importante, tan decisivo dentro de lo que es una editorial y la decisión final de publicar o no un libro? Bueno, buenas tardes a todos, gracias Gastón y a la Fundación La Balandra. Hola Maxi. Gracias por la invitación y por este espacio que supongo que también es necesario para conversar sobre qué pasa con los libros, con el mundo editorial. Qué difícil tu pregunta, porque es un poco amplia. La figura del editor creo que tiene distintos matices, desde acompañar en el texto mismo y en el proceso de escritura a un escritor, desde estar al tanto de lo que se publica, de lo que se escribe, de lo que se lee, buscar autores, eh, intentar convencerlos de que publiquen bajo tu tutela o tu acompañamiento. Después hay otras cosas que tienen que ver con el mercado también. Generar algunas estrategias de comunicación que después desarrollan los departamentos de marketing y comunicación, pero pensarlas también desde el momento en que uno contrata un libro, ayudar a los departamentos comerciales para que ese contenido, ese autor, ese camino que tiene ese autor o que uno intenta que tenga, sea entendido y sea transmitido a los lectores. Hay muchas instancias donde me parece que la figura del editor acompaña ese texto, que se trabaja juntos, que se elige una foto de tapa, que se escribe un texto de contratapa, que se elige una foto de solapa, y después eso como que sale de esa cápsula donde trabaja más silenciosamente el autor y el editor, y cómo sale de esa cápsula y cómo se presenta en sociedad también me parece que es un trabajo que hoy el editor acompaña, y me parece también fundamental, porque en el fondo también es el que más conoce ese proceso creativo. Y no porque tenga que llevar adelante la estrategia de comunicación, pero probablemente uno puede ayudar a dar esas claves en lo comercial, en el marketing. Es un trabajo bastante integral, me parece. Excede para mi gusto y para lo que yo hago, porque yo no estudié letras, excede, digamos, el trabajo solo del texto, ¿no? Más arquitectónico, digamos, más estructural de un libro. Ujú. Maximiliano Papandrea, te doy la bienvenida y te hago la misma pregunta. ¿Cuál es el rol del editor? ¿Cuál es ese vínculo esencial que hace que un libro se publique, ¿no?, en una editorial? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Hola a todas y a todos. Mirá, no sé qué más agregar porque a lo que dijo Pau, porque la verdad que hizo una descripción excelente de todas las tareas que implican, de algunas, de varias, o sea, mencionó casi todas, diría. Pero bueno, quizá el rasgo más notorio cuando se empieza la figura de un editor es la cuestión de la selección, pero ella describió muy bien que la decisión de publicar un libro o un manuscrito es una sola de las tareas, ¿no? Me cuesta pensar qué más agregar a todo lo que dijo Pablo. Quizá me quedé un poco con lo último que estaba diciendo en relación con
dar como las coordenadas al resto de los equipos de una editorial. Bueno, en el caso de Sigilo, Pau trabaja en una gran editorial, yo trabajo en una editorial independiente, pequeñita, donde no hay equipos, o sea, casi no tiene colaboradores, tiene algunos colaboradores externos, pero por ejemplo nosotros no tenemos acá agencia de prensa, entonces la prensa la estoy haciendo yo, o departamento de prensa, perdón. Pero pensaba que es muy interesante lo que decía Pablo, porque es cierto que a la hora de elegir un de elegir un título, los criterios por los que uno elige el libro son los que termina utilizando a la hora de comunicarle, por ejemplo, a un departamento de prensa o sugerirle cómo hacer para comunicar ese libro en particular, ¿no? No sé, Pablo, si vos estás de acuerdo, pero de alguna manera uno está haciendo una lectura, no solo una valoración del título, sino una evaluación del contexto en el cual uno va a estar publicando ese libro. Y entonces, yo digo... No, sí. No, por favor, dale. No, que yo digo que a veces uno elige un libro, un manuscrito que entra a jugar en un mapa. Claro. Y en ese mapa hay otras coordenadas, otros autores, otros estilos o iguales. Entonces, las coordenadas que uno transmite, no importa, digamos, si yo se lo transmito a un equipo o vos se lo transmitís directamente al librero, es donde ubicar ese libro en ese mapa de la literatura, digamos, que un lector puede encontrar en una librería y que un vendedor o un librero tiene que saber venderle a un cliente, digamos. Claro, pero uno nunca olvida que algo que es lo más obvio del mundo, que es que uno está haciendo público algo. Y por lo tanto, a la hora de elegir qué publicar, no importa si va a ser dentro de 6 meses, dentro de 3 años, pero estás imaginando o tenés una hipótesis de cómo debería ser recibido ese libro, o cómo imaginás que podría ser recibido ese libro. Es por qué uno como editor dice, este libro merece ser publicado, y imagino que los lectores están necesitando, nunca leyeron algo así, o esto está trayendo algo que no se encuentra en una librería, un enfoque nuevo, una voz nueva, una forma de decir, una mirada, etcétera, todas las posibilidades que tiene la literatura, ¿no? Pero simplemente quizá para poder decir algo, agregar algo a lo que estaba diciendo Pablo, que es muy completo, es como enfatizar esta idea de todas las cosas que uno tiene en cuenta y que después se van como desplegando en los distintos procesos que hacen a la edición de un libro. Por ejemplo, en el caso de Sigilo, nosotros le prestamos muchísima atención a las portadas porque no manejamos un diseño de colección, entonces todas las portadas son como las tenemos que inventar de cero, por decir así, y a la hora de imaginar la portada de un libro, de nuevo se pone en juego esa evaluación que uno hizo a la hora de contratarlo. Y después, bueno, cuando uno tiene que... Quizá me estoy anticipando alguna pregunta tuya, pero uno cuando decide contratar un libro no es la única vez que lo lee, por supuesto. O sea, la primera de varias lecturas. Entonces, en ese proceso también se va construyendo esa hipótesis de trabajo que tiene que ver con la recepción, con detallar los rasgos distintivos del libro, etcétera, etcétera. Ahora, en ese escenario que ustedes los editores imaginan a futuro, que también es una verdad no revelada, ustedes anticipan un escenario que a veces se da y logran un libro súper vendido, premiado, que se multiplica, y a veces no se da eso que ustedes anticipan, ¿no? Pero digo, en pandemia, en una cuestión que hace 18 meses aproximadamente nos atraviesa, el mercado se ha achicado, ha afectado esta cuestión de anticipar escenarios a futuro, que me imagino que la cuestión de la venta o no de esos ejemplares, de los libros que ustedes seleccionan para publicar, también es considerado y es puesto en valor, si afecta o no en la selección de títulos y de obras para publicar.
¿Maxi? A cualquiera de los dos, Maxi o Maxi. Paola. Tiré ahí A ver, en el caso de, o sea, Sigilo es una editorial que nació hace poco menos de 6 años. Tuvo como un arranque difícil, problemas bastante singulares, como que la editorial nació con un nombre, después se la tuvimos que cambiar y estuvimos parados prácticamente un año, tuvimos que retirar todos los libros de las librerías, bueno, etc. Fue un arranque casi épico por los problemas que tuvo la editorial. Y desde el 2018, principios del 2018, que ahí volvemos a publicar, más o menos, ¿sí? Se fue armando de manera más sólida, después de esos comienzos tan de idas y vueltas. Y bueno, en 2018 publicamos 4 libros, 2019, no me acuerdo si 4 o 5, 4 también. Este año tenemos como el delirante plan de sacar unos 10 libros. O sea, lo que quiero decir con esto es que la pandemia marcó el mercado de muchas maneras, en general, contra lo que cree la gente de manera positiva, porque creo que la gente se volcó, por lo menos el año pasado, a leer más, porque había otras alternativas, digamos, había un poco más de tiempo libre y había menos cosas para hacer, la gente estaba encerrada. Pero bueno, yo para hablar de Sigilo no puedo no decir que es una editorial que acaba de arrancar en algún sentido y que todavía no tenemos definido la cantidad de libros que publicamos por año y que venimos de publicar muy pocos libros por año, ¿no? Entonces, esta especie de paso de los 4 a los 10 de este año, que no sé si vamos a llegar, es una situación bastante excepcional y no se debe a la pandemia, sino se debe como al crecimiento natural de la editorial. No sé si contesté algo a tu pregunta, pero me parece importante describir un poco en qué consiste esta editorial, por lo menos, ¿no? Y en qué momento está. Paola, te traslado la misma inquietud. ¿Cómo es trabajar con un producto cultural como es el libro en un mercado como es el mercado editorial, que es absolutamente imprevisible desde lo comercial, ¿no? O sea, vos me imagino que como editora te debe haber pasado, intuyo, imagino, que habrá libros a los que habrás apostado diciendo esto seguramente guste o venda y después comercialmente no funcione. Y habrá habido casos en los que habrás pensado que un libro que a lo mejor comercialmente pensabas que iba a ser de nicho o sectorial para un determinado grupo y terminaba siendo un boom de ventas. Sí, a ver, Tusquets está dentro del Grupo Planeta, es una editorial española, literaria básicamente, y cuando a veces hablamos del mercado editorial, no es uno solo, sino que tiene muchos matices y muchos nichos de lectores y muchos tipos de libros que tienen distintos procesos comerciales. Un poco volviendo a lo que decía Maxi y sobre la pandemia, a Tusquets, la pandemia, digamos, a Tusquets específicamente, y creo que le pasó, como le pasó a Maxi con Sigilo y a otras editoriales, y por los cambios de consumo y porque el consumo del libro es un consumo solitario que no ponía en riesgo ni nada digamos, de lo social, entonces era un consumo cultural que nos permitía algo más introspectivo y solitario. Trajo también un cambio de escenario comercial de las librerías de barrio y del rol del librero. Y eso creo que favoreció a todos los que hacemos de alguna manera literatura que necesita el impulso, el empuje, la comunicación, el entusiasmo, el que hayas leído y que esto digas, léelo porque esto está buenísimo. Y en ese sentido, trabajando dentro de un grupo editorial que sale al mercado con muchísimas novedades de índoles muy distintas y para públicos muy distintos, la pandemia hacia lo literario, hacia ese gusto de leer una buena novela o un buen libro de cuentos o un buen ensayo, me parece que nos vino bien
y sobre todo ese rol que tienen las librerías de barrio y de cercanía, ¿no? Donde el lector va y le dice al librero, che, ¿qué hay bueno para leer? ¿O qué leíste Claro. que te gustó? Después con el ojo comercial, no sé bien qué decirte. Si yo pudiera saber, no estaría trabajando en una editorial, estaría haciendo plata en otro lado. Pero Es no difícil. conviven, no conviven con eso. No, sé, no hay una, Sí, además de claro, o evaluar la sea, calidad literaria. se supone que vos tenés que elegir algo literariamente bueno, que tenga una proyección comercial buena, pero bueno, no siempre todas esas Claro, variables uno las puede tener tan claras. A veces hay libros que no te gustan tanto o que te parece, pero bueno, tienen un buen tema y ese tema anda rondando por ahí y ese autor tiene redes y ese autor está de moda y bueno, hay muchas variables que a lo mejor empujan un éxito, no solamente la calidad literaria. Yo tengo millones de libros que son maravillosos que no vendí un pomo, pero nada. Mm. Y son libros que los regalo y que digo, quiero que leas esto porque esto es maravilloso. Vale la pena Y, leerlo, y claro. sí, y bueno, pero también tiene que ver con, si yo pudiera hacer, y en eso un poco envidio la estructura de Maxi, aunque él debe envidiar tener un montón de equipos donde delegar cosas, pero si yo pudiera ir librero por librero y decirle, mira, este libro es tal cosa, y lo tenés que ubicar con tal y tal autor, y para tal lector que busque, y me encantaría, porque vas transmitiendo esa pasión por la lectura. En una editorial grande eso no es tan fácil de implementar y quedas un poco sujeto a las estrategias de comunicación de todo el grupo, donde hay muchos sellos y donde hay libros que comercialmente me desplazan o desplazan la literatura solo por volumen o porque ya tienen una cantidad. Hay algunos que ya tienen esa cantidad de lectores. Yo necesito ir construyendo en muchos casos esos Claro. lectores. Y ese camino de construcción, bueno, no es tan fácil siempre. Sobre eso quería preguntarte, Maxi, vos cuando seleccionás o decís, bueno, este libro vale la pena, ¿estás pensando en un determinado perfil de lector? ¿Lo tenés en cuenta al momento de seleccionar un texto que Sigilo pueda editar? Mm. Eh, mm, a ver, Sigilo trabaja en distintas líneas, sobre todo ficción, autores argentinos, autores latinoamericanos y también traducciones de otras partes. Tenemos escritores ingleses, estadounidenses, hay un israelí, acabamos de publicar una brasilera. Bueno, en fin, lo que digo es, uno no piensa, partiría diciendo que uno piensa cada libro con una hipótesis distinta. En la medida en que estamos manejando un catálogo que dentro del recorte de la ficción tiene como la pretensión de ser muy abierto. Ahora, tendría que, para, para bajar un poco a tierra tu pregunta, o sea, en todo lo que me hace pensar, tendría que responder, por ejemplo, cómo pienso los escritores argentinos que publicamos, ¿no? Y ahí, digo, porque es como, bueno, si aparece un libro, qué sé yo, no sé, una novela de un norteamericano, se piensa de una manera que si te viene un manuscrito de una ópera prima de Argentina, la pensás completamente diferente. En el caso de los argentinos, yo nunca pienso necesariamente en los lectores, sino pienso en qué está trayendo esa voz o ese libro o ese nuevo escritor al campo complejo, variado, rico, lleno de tensiones, de cánones, de contracánones, que es la literatura argentina, digamos, que va desde, no sé, los lectores, a los libreros, a los críticos, a la gente con la que uno habla, etc. O sea,
quizá lo último en lo que pienso es en el lector con la literatura argentina, pero por supuesto que uno siempre está pensando, es lo último y es lo primero en lo que piensa, no sé cómo explicarlo bien eso. Pero quiero decir, para mí tengo que tener muy claro el aporte que está trayendo el libro o el autor al campo. Eso es principal y es como una exigencia muy grande que tengo, con la ventaja de no tener que estar, no tengo la presión de publicar literatura argentina todo el tiempo. O sea, a nosotros nos gusta ser editores de literatura argentina, nos gusta descubrir nuevas voces, acompañar a los autores que ya tenemos, pero no tenemos la obligación de hacerlo si el libro no nos convence completamente, ¿no? Y eso es como una gran ventaja, porque solo publicamos aquello que nos conmociona cuando lo recibimos, digamos. Y por eso estamos publicando un autor argentino por año, o dos, a lo sumo. Creo que este año van a ser dos. Así que en el caso particularmente de literatura argentina, no importa si el libro tiene, no sé, la posibilidad de ser un come tierra, o que digo, un libro muy exitoso que se vende mucho, o que tiene, no sé, 300 lectores. Pero si sentimos que estamos haciendo un aporte, seguramente lo publiquemos y busquemos la manera de poder hacerlo. Entonces, en ese sentido no estamos pensando en lectores, ¿no? Paola, te traslado la misma inquietud. Cuando ves un texto, ¿tenés en cuenta el potencial que tiene de ese mercado, que es el mercado de venta que te generan los hipotéticos lectores o no? ¿Cómo lo manejas eso? Bueno, yo en Tusquets, de lo que se publica en España, de lo que la casa, digamos, la filial española contrata, yo elijo los libros que nosotros replicamos aquí en Argentina. Un poco porque ya hay autores emblemáticos, extranjeros, que tienen sus lectores y que continuamos, y otros que a veces aparecen voces nuevas, y otros directamente no los traemos, no los publicamos acá, elegimos no hacerlos porque nos parece que no tienen un mercado posible, o porque también compiten directamente con algunos autores argentinos. O sea, hay algunos autores españoles que entran a competir con la narrativa contemporánea. Entonces ahí me veo un poco como en la disyuntiva de, bueno, ¿publico a los autores españoles o sigo publicando a los autores argentinos? Por un lado, ahí sí creo que se piensa si el libro va a funcionar en Argentina, si se va a poder leer, si va a tener, digamos, una recepción y encontrar lectores. Con la narrativa argentina me pasa un poco lo que decía Maxi. Yo publico un poco más, publico entre 8 y 10 autores argentinos por año. La parte, digamos, los autores argentinos los estamos publicando en Andanzas. Entonces en la colección Andanzas están conviviendo autores extranjeros que publica España y que nosotros hacemos acá, y una nueva narrativa argentina que funciona desde hace 3 años, más o menos. Ahí a mí me interesaba generar un mapa de la nueva narrativa argentina, que un poco se me está yendo de las manos porque hay muchos autores. Y cuando vos abrís un espacio, viene Claro, una catarata, ¿no? Y el tsunami. empecé El con tsunami algunos de autores, autores. claro, no. Y el tema es que a mí también me interesa hacer un poco lo que se llama en el área editorial la política de autor. O sea, poder acompañar, no en un solo libro, a lo mejor el primer libro no fue un éxito, poder acompañar a un autor en algunos libros, cosa de construir una obra. Es un poco una característica de Tusquets. Tusquets hizo eso con muchos autores extranjeros. Y españoles también, por supuesto, Almudena Grandes, con autores cubanos como Padura. Entonces a mí me interesaba
intentar hacer eso con algunos autores argentinos. El tema es que, claro, de repente abrís el espacio y todos se escriben y todos tienen 2, 3, 4, 5 libros y es difícil. Claro. Es difícil. ¿Cuántos autores podés acompañar en esa formación? Claro. Claro, entonces, de abrir ese espacio que Tusquets no lo tenía, y que en el Grupo Planeta un poco lo cubría y lo cubre todavía MC, porque además también tengo otro sello dentro del grupo que también publica narrativa contemporánea, que es MC. Entonces tengo una competencia interna, competencia externa, entonces el mapa se empieza a dificultar en cómo uno lo va construyendo. Sí me interesaba algunas voces nuevas, no, algunas claramente no son éxitos comerciales, igual me interesan. Y algunos creo que no han logrado un éxito comercial, pero sus obras me parece que aportan y que ya lo van a conseguir, o no importa, digo, a veces esos reconocimientos o del mercado o de otros ámbitos no siempre van de la mano, pero ahí es difícil. Creo que igual que todos los escritores quieren vender, quieren ser reconocidos y quieren vender. Y los editores queremos que se vendan porque también es un negocio. Si no se vende, no se puede seguir publicando. Digo, es como que uno queda entrampado también en eso. Creo que no te contesté lo de los lectores. Era lo de los lectores, ¿no? Creo que me fui por las ramas. Les hago 2 cortitas y abrimos el micrófono para la gente que está siguiendo esta charla. Primero, si el mercado online, el mercado virtual, modificó un poco la tarea del editor o del mundo editorial, y puede un escritor o escritora ser su propio editor o editora. ¿Qué me dice? No entendí lo del mercado online. Se nos Bueno, sí, o sea, que no del papel comercialmente es más caro para una editorial que una versión virtual, una versión modifica el trabajo de la edición o no. Y después sí, un escritor puede prescindir del trabajo de un editor para, no sé, publicar en alguna editorial. Si no entendí mal, en la primera parte de la pregunta te referías a los libros digitales, digamos. Ahí se fue. Sí, creo que era lo de... Creo que era eso, ¿no? ¿Querés contestar vos o...? No, creo que lo que preguntaba es si la edición digital cambiaba en algo el trabajo del editor, y yo creo que no, el trabajo del editor es el mismo, lo que cambia es el formato o la plataforma donde se vende el libro. No, yo por lo menos no cambié nada en mi trabajo. Y tampoco creo que en la pandemia los canales y los libros digitales se vendieron mejor, pero todavía estamos un poco lejos de que eso equipare a lo que, por lo menos en Argentina, representa el mercado del libro en papel. No sé cómo es tu experiencia con eso. Sí, por supuesto. Y además, por lo menos, tal como son ahora los libros digitales, no hay diferencia en el trabajo en sí. Si termina siendo un libro o es una cuestión técnica más bien, después la circulación es completamente diferente, pero uno como editor, a la hora de editar un manuscrito, no importa en qué formato termine, ¿no? Sí. Y en relación con la autoedición, creo que te referías a eso, ¿no? Si se pueden editar, si se pueden editar. Me parece que la autopublicación, o sea, hay dos cosas. Por un lado está la autoedición y otro que no sé muy bien qué es, y por otro lado es la autopublicación, ¿no?
Yo creo que es legítimo, que es una de las opciones posibles para los autores que si quieren pagarse su edición, lo pueden, como contaba Pau antes, no sé si la escuchaste, un ejemplo fantástico que es Aurora Venturini, que se pagó ediciones toda su vida. También Internet, digamos, permite que vos escribas y subas todo y que, Claro. digo, la experiencia de publicar y de que alguien te lea Sí. no está sujeta a que alguien te edite ni te publique en papel. Digo, Internet también habilitó, así pasó al principio con la explosión de los blogs y con un montón de espacios de escritura que no necesariamente responden al mercado tradicional o a la forma tradicional de publicar un libro en papel. Digamos, Claro. son como Ahora, convivencias distintas. ese mercado no tradicional de los blogs, de la autopublicación, que a veces genera fenómenos de venta, digo, no es habitual, no pasa siempre. Eso también lo tienen en cuenta, digo, al momento de, digo, pienso en a mí me gusta la NBA, ¿no? Y los grandes equipos de la NBA están viendo el básquet universitario, viendo las grandes promesas de ese básquet universitario para después llevarlo a las grandes ligas, por decirlo de alguna manera. Esos escritores y escritoras que se autopublican, que en los blogs venden y que en las redes sociales se mueven de una manera muy dinámica, que tienen sus propios seguidores, digo, eso también es seguido por Tusquets o por Sigilo al momento de definir si publican o no determinado autor, que ven ustedes en ese rastreo que hacen, que en redes sociales o en su autopublicación han tenido un correlato, han tenido seguidores, lectores, y tienen su propio público de alguna manera. La verdad que no, pero no, porque primero por circunstancias específicas, que es que uno siempre está, o sea, está muy condicionado por el tiempo que le puede dedicar a la lectura de manuscritos, entonces creo que andar rastreando, digamos, lo que se publica en internet es como, no sé, es un lugar muy inmenso, por más que haya lugares específicos donde la gente publica cosas, no es una... Tampoco me parece que Sigilo va a encontrar libros buenos ahí, digamos. Lo que no significa, no me parezca un espacio legítimo, rico y que pueda resultar en un buen libro algún día. Y debe haber pasado ya. Pero Sí, claro. no conozco ningún ámbito donde haya el tipo de literatura que a Sigilo le interesa publicar después para las librerías, ¿no? Eso Entonces, sí. hay colegas que sí lo hacen y hay libros que han salido de esos, y sobre todo de poesía. Hay algunos circuitos Ah, mira. que han tenido éxito o que algún editor ha visto, digamos, a un poeta o una poeta en algún blog o en alguna, y de ahí han salido libros. Yo creo digo, yo no lo hago en Tusquets porque no tengo, pero por ejemplo, Camila Sosa Villada, el libro de poesía La novia de Sandro, sale de su blog La novia de Sandro, que es anterior a Las malas. De ahí sale el primer libro que ella publica en Caballo Negro, en Córdoba, sale de ese blog. Entonces sí hay algunos fenómenos que Y Las malas después aparecen. termina siendo un fenómeno editorial. Claro, pero digamos, lo primero que escribió Camila era su blog, La novia de Sandro. De ahí la vio un editor cordobés, el de Caballo Negro, y publicó el libro La novia de Sandro en Córdoba. Nosotros en Tusquets se lo publicamos después de Las malas, para recopilar y hacer una edición de la poesía de Camila. Pero salió de ahí, digamos, estaba en un blog eso. Igual una aclaración, yo no pensaba tanto en blogs, sino en las plataformas de autopublicación, ¿no? No, Donde hay
millones de gente escribiendo y después también las instancias como de autoedición o autopublicación digital. Es una oferta muy grande y como para andar rastreando ahí, ¿no? Claro. Lo de los blogs que menciona Pau sí es algo que uno puede llegar a tener en cuenta, básicamente porque es un modo de estar también dialogando con el mundo y los blogs empiezan a ser recomendados, etcétera, Claro. y quizás eventualmente surja algo de ahí. Yo cuando hiciste la pregunta, más que nada me imaginé, incluso pensé en Wattpad, esas plataformas de autopublicación. Claro, donde hay un montón de gente publicando lo que escribe. Y yo hubo momentos en que me metí ahí a curiosear. Y me parece que es un mundo aparte a lo que hacemos nosotros. David, que te abro el juego porque, bueno, Sí. hay mucha gente conectada y me imagino también mucha gente preguntando vía chat y obviamente también con ganas de abrir el micrófono y preguntarle tanto a Maxi como a Paola distintas cosas. Te abro el Bien. juego, David. Fernando Monetti pregunta si es aconsejable pagar para publicar o es preferible enviarla a diferentes editoriales o concursos. Qué difícil. Yo voy a contestar solo con una cosa. Aurora Venturini pagó un montón de ediciones hace muchos años. Qué lindo. Qué lindo. Y también mandó a concursos. Y se pagó sus ediciones, ganó concursos y ahora la publica en editoriales. No, es difícil contestar esa pregunta. ¿Cuál es el camino para? Claro. Bien. Agustín Jiménez, ¿sí?, pregunta si es relevante hoy en día la presencia en redes de los autores noveles a la hora de aproximarse a una editorial para publicar su primera obra. ¿Es un factor que se tiene en cuenta? Bueno, contesto yo. No. Creo que en el caso de la narrativa, me imagino que incluso Pau va a estar de acuerdo, ¿no? Uno no tiene en cuenta si tiene 1 millón de seguidores. Estás armando un catálogo literario y lo primero que importa es la calidad literaria de lo que estás publicando. Después hay escritores y escritoras que tienen una actividad más presente en redes, hay otros que no tienen ni siquiera, no sé, nunca abrieron, son jóvenes, pero nunca tuvieron Instagram o Facebook en su vida. Da igual, uno ya empieza a tratar con la personalidad del autor y armar estrategias en función de su personalidad, pero en mi caso, por lo menos, da igual su nivel de popularidad. O sea, obviamente que puede ayudar un montón. Si el libro está buenísimo y uno lo quiere publicar, va a ayudar un montón su participación. Pero es otra historia, eso es cómo se hace difusión. Ahora, para evaluar un libro, no importa cómo se mueva en el mundo, digamos. Que no está bueno cuando en literatura empezamos a hablar de seguidores. Para mí siempre hay que seguir hablando de lectores y lectoras. Los seguidores son para Instagramer, para otro tipo de libros. Leandro Vives, que tiene muchas preguntas en común con el resto. ¿Estás por ahí, Leandro? Sí, estoy acá. Perfecto. No, pensé que ibas a hablar, discúlpame, pensé que para que abro. No, podés aprovechar para hacer tus preguntas. No, yo más que nada, porque bueno, después que elijan algo o no va a depender mucho del material, pero sí podían dar algún tip para la presentación, digamos, algún tip que haga que el editor diga, bueno, por lo menos le voy a dar una ojeada. Está entre eso y bueno, y en qué formato, y si hay que hacer algún tipo de inteligencia, digamos, primaria, para saber quiénes son los editores de cada editorial y ver a qué editorial mandar o mandar a todas, así como si fuera un... bueno, eso sería básicamente la pregunta. Sí, creo que
Pau, podemos ir armando como una colección de recomendaciones. Yo creo que, no sé, en mi caso, por ejemplo, cuando muy de vez en cuando, como les decía, en Sigilo publicamos pocos autores argentinos, entonces tenemos poca posibilidad de recibir manuscritos. Pero cuando eventualmente por alguna razón respondemos a un ofrecimiento de manuscritos, lo que yo pido es el libro completo, una mini biografía y un resumen del libro, ¿no? Me parece que si alguien que haya terminado un libro quiere empezar a acercarse a una editorial y no tiene un modo más directo de hacerlo y lo quiere hacer por mail, yo lo que aconsejaría es arrancar por ahí. En mi caso, por ejemplo, yo hace tiempo que no estoy recibiendo manuscritos, pero a veces, muy de vez en cuando me mandan algo, lo chusmeo. Y entonces, si vas a hacer la movida, mandá el libro o sea, con una presentación, contando de qué va, y creo que eso es, quizás los editores están ahí detrás y antes de decidirse, sienten la curiosidad, lo miran y si el libro les interesa puede generarse algo, ¿no? Es una recomendación medio informal, pero es un poco sobre mi experiencia. Creo que yo, antes de escribir y decir, ¿están recibiendo manuscritos? Que es una pregunta que nos llega todo el tiempo. Quizá escribir, obviamente asegurarse de registrar el manuscrito por las dudas, porque si uno va a estar haciéndolo circular, más vale, en el registro de propiedad intelectual, por las dudas, y después sí, mandarlo así abiertamente. Sí, yo creo que, porque Leandro preguntó, yo creo que sí hay que, no personalizar al editor, pero sí que el manuscrito que estés mandando tenga que ver con lo que esa editorial publica, porque a veces, digo, a mí me llegan libros de botánica y está todo bien, pero yo no publico y yo no voy a buscar otro editor para pasarle un libro de botánica. Entonces, creo que hay un trabajo de pertinencia al catálogo que de la editorial a la que uno acerca un manuscrito, que uno debe chequear un poco y revisar lo último publicado, hacer una mini investigación para que haya algún correlato con lo que uno está enviando a una editorial. Por supuesto todo lo que dijo Maxi, por supuesto todo súper corregido, revisar las cosas 80 veces. Si uno abre un manuscrito y tiene 4 faltas de ortografía en la primera página, difícilmente pase, y a veces es simple, es básicamente ansiedad, es una instancia de revisión y de corrección que le hace bien, por supuesto, al que está escribiendo y muchísimo mejor al que recibe un material así, ¿no? Parece mentira, pero no es mentira. Sí, incluso hay gente que, está bueno lo que dice Pau, porque hay gente que te escribe y te dice, estoy empezando a escribir una novela y te habla del proyecto futuro, ¿no? Y todavía no la terminó y ya quiere una respuesta de vos. O te mando el 20% y no. Claro. Igual esos son casos muy excepcionales. En general mi experiencia es que la gente sabe preparar un manuscrito, o sea, yo qué sé. Yo en general los manuscritos que he recibido estaban en PDF, a doble interlínea, con una buena tipografía. No hace falta ponerle portadas, ¿sí? Hay gente que le pone portadas a los manuscritos, no hace falta. Lo que sí me parece importante, un poco por las preguntas que veo, que creo que a los dos nos pasa, que entendemos lo difícil que es para alguien que escribe, que todavía no tiene editorial, encontrar un lugar de publicación. Es cierto que hay un montón de editoriales, hay un montón de opciones, pero también, depende de la editorial, se publica menos. En el caso de Sigilo, como decía, es una editorial con pocas oportunidades de publicación por nuestros regímenes de publicaciones.
y que los editores estamos recibiendo mails permanentemente, ¿no? Y tratamos de contestar, por lo menos, a veces ni siquiera llegamos a contestar todos los mails que nos mandan preguntando si recibimos manuscritos, digamos, pero yo entiendo las posiciones de cada persona, porque escribió algo y tiene ganas de ser leída y de recibir una devolución, pero desde el punto de vista de una editorial es difícil abarcar la situación de tantas personas ofreciendo manuscritos, ¿no? Entonces, quizás, no sé cuál sería la recomendación, no sé, podríamos pensar en distintas recomendaciones de instancias de un escritor inédito, cómo tratar de empezar a vincularse, cómo llegar, o cómo tener la oportunidad de buscar el camino hacia una editorial, pero también hay que saber que desde este lado, digamos, recibimos ofertas permanentemente y me parece que el sistema editorial no da abasto, no daría abasto nunca para enfrentar una situación así, ¿no? De tanta gente ofreciendo manuscritos. Ahí Fernando repregunta, dice, ¿cómo se acerca? Sí, la mayoría de los manuscritos llegan por mail. Llegan, como decía Maxi, en un formato PDF con una presentación digamos, del libro, novela, cuenta o lo que sea, o un ensayo, y una mini biografía de quién está acercando ese manuscrito. No sé si esto contesta, que ahí Fernando estaba diciendo en el chat que si era. Personalmente no. En general a veces aparecen, sobre todo en los grandes grupos que tienen edificios con mucha gente, no es bueno llegar a una editorial y pedir que un editor te atienda, porque es muy incómodo, digamos, la situación de poder resolver eso. Sí, a veces dejan manuscritos impresos, pero no es necesario gastar en la impresión de un manuscrito. Hoy todo se manda por mail en formato PDF. Claro. Bueno, sí, creo que Fernando ha contestado a Fernando. De todos modos, la charla no tiene tampoco el objetivo final me imagino, ¿no? De acercar todas las respuestas. Es un panorama más de cómo el trabajo del editor, que a veces no define, porque me imagino, me contestarán ustedes, Maxi y Paola, a veces el editor, me imagino que muchas veces defiende un libro que después la editorial no termina publicando. No es que el editor es el filtro último para que un libro termine siendo publicado o no. No sé si esto es así en todos los casos, ¿no? En mi caso sí, pero porque, digamos, es distinto al de Maxi. Maxi, él decide y él hace todo. En mi caso tengo que presentar, y cada vez más, un proyecto, defenderlo en un comité editorial donde también empiezan a jugar las variables de marketing, las comerciales y las financieras. Y bueno, así me va a ¿Qué ha veces. pasado? ¿Qué ha pasado? Que has defendido un libro que después no se publicó, que para vos, Paola, Sí, claro. He mirá, llorado. He llorado en una reunión. Por favor, publiquen este libro. Claro, sí. En los grandes grupos, los filtros y las variables económicas entran a tener pesos más categóricos frente a los proyectos de publicación. Y qué pretende uno de un libro, ¿no? Y qué perspectiva da, y qué proyección comercial, y bueno, un montón de preguntas que ojalá uno pudiera a veces contestar de manera tan certera, ¿no? Es más una intuición a veces. Claro. Bien, David, hay preguntas, sí, preguntas de Inés, que bueno, lamentablemente no tiene micrófono, pero ella pregunta cómo se puede hacer para trabajar como editor o editora sin armar una editorial propia. Y pregunta cuánto influye cuánto influye que un manuscrito sea leído si es recomendado.
El ser recomendado. Bueno, lo de las posibilidades laborales de la edición, la verdad es que no sé. En mi caso personal, yo empecé trabajando como corrector de muy jovencito, a los 19 años, para Planeta, y después ahí me empecé a hacer un camino que fue muy largo, digamos, ¿no? Hasta llegar a la edición. En relación con las recomendaciones, sí, a veces solo se piensa que el camino para llegar a la publicación es un mail o es contactar a un editor en alguna feria, etc. Pero en general, mm, eh, como un modo de filtrar, digamos, toda esa selva de manuscritos posibles que podríamos leer y que no tenemos tiempo de leer, lo que hacemos es, cuando hay alguien, por ejemplo, no sé, un taller, un escritor que tiene un taller de literatura que acompaña el trabajo de una escritora y es él el que te escribe y te dice, che, mirá, acá hay un libro que quizás estaría bueno, que me parece que podría ir en sigilo por tal y tal cosa, tenés tiempo, te gustaría leerlo, bueno. Y eso se arma sobre la base de un diálogo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Seguramente ese escritor que te está recomendando un manuscrito, puede ser que pueda haber nacido en el taller o puede ser que el escritor generosamente aceptó leer el libro de esa persona, ¿no? Pero bueno, esa forma que llega el manuscrito llega de la mano de un escritor con el que uno conversó, sabe cómo piensa, sabe qué libros le gusta, qué libros no le gusta, discutió de literatura, etc. Entonces ahí hay como ese diálogo que se estableció de antemano, hace que la recomendación tenga un peso distinto, ¿no? Y después, bueno, obviamente está el criterio de uno, e incluso los comités, digamos, de las grandes editoriales, lo que de algún modo se termina armando o no la decisión de publicarlo. Pero sí, yo, en mi caso personal, atiendo las recomendaciones, porque por todo lo que decía recién, ¿no? Sí, yo también, ¿eh? Yo leo bastantes manuscritos que vienen recomendados, lo mismo que decía Maxi, por alguien de algún taller o por algún otro escritor, también por algunos editores, y supongo que a vos también te pasa, Maxi, de editores del exterior, con los que uno ya tiene un camino de lecturas afines, entonces hay un editor de algún país que te dice, esto está bueno, léelo, y después, por supuesto, uno ve si le parece o no, pero hay algunos compañeros de lecturas, digamos, y de recomendaciones que uno se va armando ese grupo de gente que como decía Maxi, ya hay un filtro y ya sabes que no importa la decisión que tomes, pero algo hay ahí en común para que te lo recomienden. Bien. Fernando Azpiri tiene una pregunta para hacer, no sé si puede conectar su micrófono. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Quería saber si hay algún modelo de acuerdo entre las editoriales en general y los autores noveles, si hay algo estándar que se suele, digamos, acordar, y en qué consiste ese acuerdo estándar, y eventualmente si el autor tiene la posibilidad de tener un control sobre las ventas de alguna manera. Gracias. Contesto, sí, hay un contrato, es un contrato legal, se acuerda en la cantidad de años de explotación de una obra, se acuerda en el porcentaje de derechos sobre la venta en los formatos de trade, que es el formato grande, el formato de bolsillo y los derechos digitales. Se acuerda si la editorial lo va a representar al autor en posibles traducciones o venta de derechos audiovisuales, o si ese autor tiene un agente que se va a encargar de eso y entonces la editorial no ocupa ese lugar de representación.
y creo que nada más. Es un contrato legal que se firma de común acuerdo y que deja clara la situación contractual y de explotación comercial de la obra registrada a nombre del autor. No sé si me olvido de algo del contrato. No, ¿de cuánto es, Paola, más o menos el tiempo? Y el eso tiempo es muy promedio? variable. Hay contratos de 5 años, de 7, de 10, de 15. Hay por una obra, hay por 2 obras. A veces la editorial representa los derechos para traducciones, a veces hay un agente que hace ese trabajo. En general en Argentina se utiliza un 10% del precio de venta al público, que es fijo, que digamos es un precio que fijan las editoriales. El autor tiene un 10% de derecho sobre el PVP, digamos, sobre el precio de venta al público, en la edición trading. Después varían los porcentajes, hay contratos que tienen ese porcentaje hasta 5.000 ejemplares y después pasan a un 12% a partir de los 5.000 ejemplares. Digo, hay variaciones sobre ese estándar que tiene que ver con las normas que fije la editorial y que acepta el autor. Esto es para los autores noveles y para todos los autores. Todos los autores tienen un contrato y después el control de la venta es una liquidación que puede ser semestral o anual, que creo que eso también preguntaban sobre, donde la editorial está obligada a rendir la venta de ese libro y pagar los derechos correspondientes. No hay un control de stock. Maxi, ¿cómo es en sigilo? Sí, es igual, los contratos Pablo lo describió muy bien. No sé si mencionaste la liquidación semestral, ¿no? En general, anual, qué sé yo, depende. o anual. En el caso nuestro, nosotros a los autores argentinos les liquidamos semestralmente, y a los autores extranjeros por una cuestión de ahorrar un poco, y es un poco lo que se estila, se hacen liquidaciones anuales, ¿no? Se estila un poco eso. Las editoriales de afuera hacen liquidaciones anuales. Nosotros en claro. Argentina todavía mantenemos semestrales. Mira. Yo hago esa distinción entre los extranjeros anuales y en Argentina semestrales. Y lo del control es un poco, la verdad es que yo no sabría cómo responderlo. No sé si se puede controlar. Quiero decir, habría que entrar en detalles de cómo funciona la distribución. Nosotros trabajamos con una distribuidora, por ejemplo, que trabajan muy bien y son muy ordenados y muy transparentes, pero bueno, habría que entrar en un tema complejo como la cadena del libro, y donde hay distintos actores, ¿no? Pero bueno, por supuesto que uno trata de llevar los números con mucho rigor y con toda la transparencia que se merece el autor, ¿no? También el libro, digamos, tiene una forma de comercialización que no es común y es la consignación. Claro, o sea, la editorial le da a la librería una X cantidad de libros consignados a un plazo X, entonces no es que en un mes uno sabe certeramente cuánto vendió. Claro. Si la librería vendió y no le avisó a la editorial y no le pagó a la editorial, se van produciendo algunos baches que se extienden en el tiempo, ¿no? Esa es una particularidad de la comercialización del libro, que es la consignación de libros a las librerías, que da un margen de tiempo para liquidar esa venta o devolver el libro, que bueno, hay un limbo ahí de unos meses, que no sabes si están vendidos o si están en un cajón en la librería, qué sé yo. Ahí es difícil. Bien, Aldana tiene otra pregunta, no sé si está disponible Aldana. Hola Aldana. Bueno, no tiene el micrófono activado. Ella pregunta si derivan a otras editoriales si el libro les gusta, pero no pueden si derivan a otros editoriales si el libro les gusta, pero no pueden, por cuestiones de logística, publicarlo. Sí. Maxi me los deriva a mí.
No, sí, por supuesto. A veces, a mí no me pasó hasta ahora, pero cuando uno se encuentra con un libro que le gusta mucho y por alguna razón no lo puede publicar, sí, lo pasa, los Sí, llama a alguien, sí. O sea, en este oficio hay mucho amor, y no hablo del mío, lo veo en todos lados, en los autores, en los editores, en los libreros. Digo, intentamos que sea un negocio rentable y lo hacemos con mucho esfuerzo, pero lo que nos importa es que los libros se publiquen, se publiquen de la mejor manera y se lean. Entonces, cuando uno se encuentra con algo que le parece interesante, busca a quién, incluso busca el mejor lugar. A veces el argumento para no publicar, a mí me pasó, por ejemplo, con eh, a ver, los casos particulares son complejos porque hay que contar un montón de cosas. Tengo uno de mis grandes amigos, es un escritor chileno, Benjamín Labatut, es quizá la persona, mi amigo más cercano y al que conozco hace más de 10 años. Y él empezó publicando, primero publicó en Alfaguara, después publicó una muy buena en Alfaguara Chile, después publicó en una editorial independiente súper prestigiosa de Chile que se llama Weathers, su segundo libro, y yo casi que desde que nos conocemos, yo arranqué mi carrera de editor y él estaba escribiendo sus primeros libros, ¿no? Y cuando y yo lo ayudé mucho en la edición de los libros y en todo el recorrido, lo asesoraba, etc. Y hubo un momento en que él me dijo, ¿no te gustaría publicar? Y yo ya había puesto la editorial, ¿no te gustaría publicar? Tenía un manuscrito, ¿no te gustaría publicar este libro? Y yo le dije, Benja, yo me encantaría publicarlo, pero siento que yo en sigilo no puedo hacer mucho por ese manuscrito. Bueno, ese libro terminó llegando a Anagrama y hoy en día es un libro que está recibiendo unas críticas maravillosas. Cuando yo le dije eso, yo no, o sea, conviene que vayas a buscar otro, no sé, que vayas a buscar una editorial mejor para ese libro. Yo es poco lo que puedo hacer desde sigilo para ayudarte, es un escritor joven, digo, para que vos encuentres el modo de desplegarte. Bueno, finalmente todo le salió ultra súper bien y hoy en día es un escritor reconocido en toda Iberoamérica, que fue traducido a no sé cuántas lenguas. Digo, yo simplemente me abstuve, no hice nada, salgo a acompañarlo como amigo y y con algunas sugerencias. Pero bueno, a veces uno decide que no porque considera que no es el mejor lugar donde eso tiene que aparecer. ¿Pau? Sí, yo también derivo, recomiendo, aconsejo, paso datos. A veces me pasa eso, llegan libros que no puedo publicar o a veces me pasa que los tiempos que nosotros tenemos en un gran grupo se dilatan, sobre todo ahora con la pandemia, que fue un despelote Sí. todo. Y digo, bueno, este libro está buenísimo, yo no lo puedo publicar ahora, pero tiene que salir pronto, anda a una editorial que tenga una cintura más flexible que la que tengo yo, y bueno, sí, un poco lo mismo que Max, ¿no? Hay libros que La uno quiere que sensación salgan. claro, la sensación que queda es, si un libro está bien escrito, gusta, y qué sé yo, tarde o temprano se publica. O sea, Sí, exactamente, exactamente. Sí, tarde o temprano encuentra su lugar en el mundo. exacto, Sí, está muy bien. Está muy sí, bien. sí, Y sí. eso ayuda a muchos, a los que nos siguen, en los que escriben, a trabajar también los textos, ¿no? De alguna manera domesticar un poco las ansiedades, a veces entender que los tiempos de los textos son otros, son distintos a los que uno imagina, piensa, especula, y que definitivamente si el producto es bueno de verdad, tarde o temprano encuentra un lugar donde hacerse visible, ¿no? Ahora que dijiste eso, sí,
Se me ocurrió un tip, que siempre está bueno darle a leer el libro a alguien que no sea de tu familia. ¿No? Y que te haga, que te diga, porque dárselo a alguien que vos sepas que lee y que te pueda hacer una devolución franca y no tan familiar, digamos. Nosotros tenemos estos encuentros de charla-debate habitualmente una vez por mes. No voy a decir el nombre del autor, pero en una charla anterior dijo, mira, si a tu tía le gusta el libro es porque no sirve. Bueno. Si a tu tía le causa escozor y se horroriza, es porque el libro está bien escrito, ¿me entendés? O sea, si a tu tía le gusta, es porque no sirve para nada. Digo, no voy a mandar al frente al autor, que es un autor recontra conocido y publicado, pero tiene que ver con esto, ¿no? De empezar a trabajar un poco más los textos, de entender que bueno, a veces la ansiedad y las ganas de publicar juegan en contra, a veces con esa especie de producto final que termina siendo un texto, un libro. Yo creo, es muy importante lo que dice Pau, de abrir el juego, ¿no? Y de buscar, el proceso de escritura de un libro es un proceso muy complejo, muy difícil, a veces, y muy misterioso sobre todo, más que, no es solamente complejo, a veces puede ser muy simple. Es misterioso. Entonces, uno que tiene experiencia con escritores sabe que hay libros que se escriben y que por ahí está bueno que no, sobre todo en los primeros años de la formación literaria de un escritor, que a veces los libros se terminan para poder escribir otros, ¿no? Me acuerdo siempre del caso de Bioy Casares, que escribió, no me acuerdo si eran 4 libros, que él, de los que después renegó, hasta que llegó a La invención de Morel, o sea, una obra maestra. Y los primeros 4 libros él los consideraba completamente olvidables y malos, decía. Entonces, a veces, eso de saber que está bien, a veces uno termina los libros, los escritores terminan los libros para poder ir madurando como escritores, para encontrar un mundo, para encontrar una voz, y no necesariamente lo que se termina tiene que estar evaluado por un editor. Y entonces esas instancias de lectura objetiva, honesta, abierta, pueden servir mucho para conocer, para que los escritores se conozcan y para enriquecer la mirada respecto de su obra y para que el próximo paso por ahí sí sea un manuscrito que termine siendo publicado en una editorial. Tal cual, tal cual. David, ¿queda alguna consulta? Me imagino, veo acá el chat que explota más o menos. Arde el quedan chat. bastantes. Sí. Bien, vamos a seguir con Jessica. No sé si se encuentra. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola, Muchas Jessica. gracias por la charla y concuerdo con esto de la ansiedad que a veces juega en contra y darle un tiempo como a la madurez, ¿no? En la escritura. Yo particularmente tengo una serie que también voy a un taller literario, tengo una correctora y tenía ganas de publicar, es una serie de poesía sobre la cuarentena y pensaba un poco la temática y el contexto, si hay como un mejor momento, o sea, a veces es mejor esperar, porque quizá la gente ya está harta de leer cosas del tema de la cuarentena y la pandemia, o quizá no, quizá al contrario, este es el momento en el que eso interpela. Entonces, bueno, me preguntaba un poco sobre las temáticas, los contextos, y si eso influye para publicar. Yo lo que quisiera decir, se habla mucho de temas, ¿no? Y por supuesto, los temas son uno de los elementos que hacen a una novela o a cuentos, etc. Pero creo que en general es un error creer que los editores solamente pensamos en temas a la hora de... O sea, por ahí estoy diciendo una obviedad, pero quiero decir, la tentación de escribir sobre un fenómeno tan complejo, que nos impactó tanto, que afectó tanto nuestra vida,
como la pandemia, imagino que, digo, todos estamos tratando de procesar lo que significa esto, ¿no? Entonces entiendo que haya muchas personas pensando que puede ser un tema interesante. Y no dudo que sea un tema interesante. Ahora, lo que hace interesante al producto, a la pieza, sea un libro de poesía, sea una novela, sea un cuento, es la voz, es la escritura y es la mirada. Es lo que la escritora o el escritor tiene para decir sobre eso, ¿no? Y entonces, en algún punto, esto es quizá una afirmación un poco audaz, pero a mí no me importa el tema, nunca. O sea, me importa la mirada, la voz y la escritura y lo que eso pone en mi cabeza, me hace sentir, etcétera, respecto del tema que se trata. No sé si se entiende más o menos, pero si yo creo que se le da demasiada importancia a la idea al tema, que además una cosa es el tema, otra cosa es el argumento, ¿no? Son dos cosas distintas, pero me parece que estamos en una época donde los temas tienen una preponderancia exagerada, absolutamente exagerada. Entonces me gustaría, como desde mi mirada, invitar a cuestionar un poco o a repensar un poco si la literatura se reduce a un tema, ¿no? Entonces le contesto, no me acuerdo el nombre de la chica, muy indirectamente, pero creo no sé, a mí me llega un manuscrito sobre la pandemia y no necesariamente me puede parecer algo interesante en este momento. Yo coincido con lo de coincido con lo que dice Maxi de los temas, y de hecho los temas que de los, digamos, que se nutre la literatura son temas universales: el amor, la soledad, los vínculos, la maternidad, la paternidad, digo, son abordados de distintas maneras creativas, en distintos momentos, por distintas personas que lo hacen con su mirada y que buscan una expresión, una sensibilidad distinta. Y a veces está mejor lograda, a veces no está bien lograda, a veces eso, por alguna razón que tiene que ver con coincidir con los tiempos en que esas sensibilidades pueden ser leídas, tienen mayor éxito o menor éxito. Creo que lo importante es cómo se abordan esos temas, si logran la universalidad del sentimiento que quieren transmitir, de esa expresión creativa, artística, literaria. Sí. Probablemente cuando esos temas están abordados de una manera más universal, conmueven a más gente, ¿no? No quedan tan acotados. Entonces, si uno hiciera si uno pudiera, digamos, revisar en la literatura, no son tantos temas, son pocos temas. Seguimos leyendo sobre el amor, sobre la pérdida, sobre los duelos. Son, no sé, 30 temas sobre los cuales hay 200 millones de novelas y cuentos. Los temas quizás son como condimentos, ¿no? que hacen los escenarios de esos temas universales, más existenciales, que motivan a los escritores y a las escritoras y a los lectores a identificarse en esas obras, ¿no? Yo también dejaría, es cierto que hay temas que están dando vueltas y se traducen en la literatura, digo, no vamos a ser tampoco ciegos. La maternidad es uno de los temas más habitados en la literatura contemporánea nueva, y también rescatados de escritores que trataron esos temas en obras anteriores. Pero bueno, hoy el tema de la maternidad... Pienso en la cuestión de género, ¿no? Claro, tanto claro. Tusquets como Sí. Sigilo han publicado a Camila y a Dolores dos textos Sí. Que han sido desde lo comercial emblemáticos, súper vendidos, pero también desde lo literario han sido, la palabra revolucionario siempre me suena gigante, ¿no? Para algunas cosas, pero han sido impactantes
y han generado revuelo Sí. y ruido. Pero no son Pero, nuevos. y también, no son nuevos, pero hay un contexto de hace algunos años que favorece también Sí. a que determinados textos encuentren, ¿no?, un terreno más fértil que en otro momento, ¿no?, para su desandar, para su devenir, que me parece también que hay un contexto de época, para algunos textos y para algunos temas, digo, ¿no? Sí, porque probablemente digamos, la sociedad hoy esté ávida de leer y de encontrar esos espacios, esos temas o esas ventanas a otros mundos a partir de la literatura. Pero digo, yo republiqué a Annie Ernaux, que publicó en los años 60, una escritora francesa que escribió un libro sobre el aborto. Estaba olvidado en Tusquets y lo republicamos el año pasado y agotó 2 ediciones. Y ahora estamos reeditando a Marguerite Duras, que vuelve, y bueno, Aurora Venturini ni hablar, digo, vuelven a tener una lectura y a llegar con sus obras a otros lectores y lectoras que también tiene que ver con la circulación de los libros, ¿no? Hay Se tantos resignifican, libros, digo. sí. Yo lo que, un poco volviendo a la idea anterior, pero tu comentario me pareció como muy interesante, Gastón, para pensar, por ejemplo, Las malas y Cometierras. Por supuesto que esos 2 libros están en un diálogo como, están como en el, se publican en el contexto o en el momento más oportuno, ¿sí? No puede haber un momento más oportuno para que esos 2 libros aparezcan. Ahora, tanto Las malas como Cometierra, para mí, si tengo que pensar en esos 2 libros, lo que pienso es en una voz, en una lírica, en una expresividad, etc. No solo en el tema. Entonces, cuando se piensa tanto Las malas como Cometierra en función del tema o de la correspondencia que tiene con la época, estamos siendo injustos con esos 2 grandes libros, me parece, ¿no? Digo, a mí muchas veces me llegan, a partir de Cometierra, gente que escribe y dice, bueno, como publicaste Cometierra, me pareció que te podía interesar esta novela sobre un abuso, etc. Y es una gran simplificación creer que hay una relación entre Cometierra y un manuscrito que no, digo, independientemente de si me parezca interesante o no, esa conexión digamos, no sé, de otro tema muy presente en esta época, ¿no? No, simplemente eso, o sea, me parece que es volver a leer los temas, pero son las voces, ¿viste? Y es como las voces... grandes novelas. Claro. Son 2 grandes novelas. 2 grandes novelas. Claro. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con Dolores también en nuestros encuentros. Sí. Yo lo hablaba sobre los climas de épocas también. Sí, no por de Las malas y Cometierras, sino también a veces se imponen determinadas cuestiones, digamos, la sociedad debate y pone en agenda determinados temas que a veces la literatura acompaña, ¿no? Sí, es muy interesante cuando pasa eso. Muy interesante. Que la literatura acompaña con nuevas creaciones y que la literatura también recupera de cosas que se han escrito, porque los libros de género de Butler no son nuevos, los de Rita Segato tampoco son nuevos, son libros Pero el presente lo resignifica, sí, digo. Sí. Bueno, yo quería comentar, o sea, me acuerdo de otro libro de sigilo que también muy exitoso, Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, y más allá de que es una novela muy compleja, con muchas dimensiones, etc., pero una de las cosas que yo soy lector de Valeria desde hace muchos años, pero cuando leo esta novela, digo, wow, ¿hacía cuánto tiempo que la literatura no podía meter, o sea, no podía meter un tema tan actual y tan reciente como es la de la condición de los refugiados, de los niños refugiados en Estados Unidos? Entonces, no es muy común, por otra parte, que la literatura pueda ocuparse de las cosas que están pasando hoy, ¿no? La literatura tiene otros tiempos y procesa de otra manera, y en general cuando
cuando se apura por procesar un fenómeno social, lo hace con cierta ansiedad y quizá con una mirada poco interesante. Es muy difícil. En el caso de Valeria, por ejemplo, llamaba la atención que es una novela que casi disputa, digamos, una mirada con algo que está apareciendo en la prensa todos los días, ¿no? Y que la gente está pensando todavía y discutiendo. Es un caso de cómo se dialoga con la época desde la literatura. A mí me pareció una cosa muy excepcional el modo en que lo hace, con esa actualidad. Pero en general, lo que pasa es que la ficción, por supuesto estamos hablando de ficción, siempre tiene una relación como oblicua, indirecta con la realidad y con los fenómenos del presente. Me parece que es un tema súper interesante para pensar. Súper interesante el vínculo también de la literatura con la realidad, ¿no? A veces, claro, peyorativamente, uno entiende que la literatura habla de un mundo de poco vínculo con la diaria, con el quehacer de todos los días, y a mí me parece todo lo contrario, ¿no? Como planteaban vos bien, Paola y Maxi, que a veces que tiene una conexión directa. Si no, preguntale a Bradbury por la pandemia ahora, ¿no? Claro, es verdad. Y a todos los escritores de ciencia ficción. Claro. Bueno, disculpándome ya con Maxi y con Paola pasados de tiempo, no sé si, David, hacemos una última consulta, pregunta, también agradeciéndole y pidiéndole disculpas también a todas las personas que se han enganchado y siguiendo con detalle y que han participado desde el chat de esta charla. Pero bueno, una última pregunta para cerrar la charla de hoy, David. Si quedó Bien, ahí en el tintero, seguro que sí, ¿no? Sí, ahí quedaron varias, pero también muchas fueron respondidas entre sí. Bien, Marta García. Marta. ¿Estás por ahí, Marta? Sí, disculpen que no tengo, no estoy con cámara. No me acuerdo cuál es la pregunta. Sí, sobre la lectura del catálogo a la hora de recurrir a una editorial. Sí, tal cual. Sí, la recomiendan. Bueno, eso creo que algo había dicho Paola. Y a veces es como complejo, ¿no? El tema porque por ahí uno no se hace mucha idea, o no sé si ustedes por ahí probablemente me digan o nos recomiendan más allá, esto está bueno, esto de dar a leer a varios, porque a veces uno no se da cuenta, o sea, esto a mí no sé si uno sabe exactamente cómo, o sea, me resulta como complicado esto de leerlo y ver cómo ubicar la obra que uno haya escrito en alguna de las editoriales, digamos, o sea, porque para eso tendría que leer las obras de cada editorial, ¿no? A ver, hay ciertas cosas, incluso contestando a una chica, creo que preguntaba sobre literatura de terror, ¿no? Por un lado, por ejemplo, si hay una poeta o un poeta, saber que tiene que buscar una editorial de poesía. Hay cuestiones más generales, ¿no? Que tienen que ver con los géneros, y es buscar esa primera afinidad, ¿no? Sigilo solo publicó un libro de poesía y de Adrián Dárgelos, El cantante babasónico, pero no somos editores de poesía. Entonces, es una pérdida de tiempo que un poeta se acerque a una editorial como Sigilo. Ahora, después, sí, yo creo que yo entiendo la dificultad de cómo desentrañar toda la variedad y la multiplicidad de editoriales que existen con distintas escalas, etc. Creo que bueno, porque hay que tratar de hacer el esfuerzo. No me parece que sea necesariamente leyendo todos los catálogos, es como imposible eso, pero sí quizá viendo cómo trabajan, cómo comunican sus libros, de qué tipo de libros publican,
Ajá, claro, por ahí leer una muestra, por ahí, uno o dos. No, más que nada identificar qué tipo de literatura trabajan. Claro, qué tipo de literatura. Si tenés un libro que es una saga para adolescentes, Sí, bueno, no llevarla a una editorial que se especializa en ensayos. claro. Algunas cosas como más de género, de tipo de libros. Te iba a decir otra cosa y ya se me fue, ya me olvidé. Que estabas diciendo sobre los catálogos. Bueno, ya me voy a acordar. No me importa, no. Claro, pero ustedes dicen algo, claro, por ahí lo que vos nombrás, Paola, por ahí sí es bien general, digamos, sí, por ahí, pero por ahí, no, pensando en por ahí lo que había editado el sigilo como Cometierra, que quizá no es exacta, o que a veces uno dice, bueno, exactamente igual, no sé si encaja justo. No, Claro. Al contrario, hay casos, o sea, no es, me parece que no tiene que ver con, es que si a mí me llegara un libro igual a Cometierra, si eso existiera, no lo publicaría porque ya publicamos Cometierra. Claro. Entonces, no va por ahí. Hay ciertas cosas como, bueno, primero los géneros. Segundo, si es no sé, es literatura general, si es literaria, si es una literatura más comercial, si se trabaja algún género específico como policial, terror, fantasía, novela romántica, etc. Ahí es como hay que empezar, tratar de ir discriminando en los catálogos qué tipo de libros de ficción o qué tipo de literatura se publica. Por ejemplo, hay una editorial muy interesante que se llama Vestales, que publica libros de género, de literatura romántica, romántica histórica y comercial. Y bueno, ellos se dedican a eso y hacen un muy buen trabajo, que es bastante curioso porque es una editorial independiente que hace eso, que no es lo más común. Y bueno, si hay escritores o escritoras de ficción romántica, ahí tienen un espacio para consultar, ¿no? Sigilo no recibiría una novela de género como las de Florencia Bonelli, porque no es lo que nos interesa publicar a nosotros. Está claro. No sé, es bastante difícil recomendar, pero quizá no es sentarse y leer los libros que publica la editorial, sino analizar el catálogo, analizar cómo comunican, si los escritores que publican son menores de 30 años, hay editoriales que hacen eso, digamos. Bueno, y si uno tiene más de 30 años como yo, no iría a buscar una oportunidad de ese catálogo, digamos, qué sé yo. Medio difícil, a mí no se me ocurre otra recomendación, pero... Igual, No, ya me acordé. Muy bien, Perdón. muy bien, lo más 30 años te vas bien, Maxi. Gracias. 30 años. No, yo lo que le quería decir a Marta y a todos, que es un tip. A veces es muy difícil para cualquiera de nosotros separarse de lo que uno crea, ¿no? De lo que uno cree y de lo que uno crea. Y mientras más uno se pueda separar, o sea, mientras ese manuscrito se lo pueda dar a alguien con quien no tenga ningún tipo de relación, probablemente, y si es profesional, porque hay gente que hace devoluciones, que hace lecturas, con la mirada de la corrección también, esas devoluciones que son en una instancia un poco más profesional y no personal, siempre ayudan a mejorar los textos y a ubicarse uno en algún lugar de ese mapa posible de publicaciones o de tipos de autores. Entonces, hay que tomarlo en un sentido muy profesional y separarse de la obra y bancársela también, ¿no? Porque a veces las devoluciones no son lo que uno espera, ni lo que uno cree, ni lo que tu tía te dice. Que es el riesgo de todo lo que uno hace y de estar tan pegado emocionalmente a lo que uno escribe, en este caso, ¿no? Bueno, Natalia, no sé si estaba contestada, ahí Natalia preguntaba si se va a subir la charla en YouTube, en el canal de la Fundación. Sí, me imagino que David después hará su magia en edición y nos pondrá todos hermosos y nos subirá esta charla al canal que tiene la Fundación en YouTube.
Paola, Maxi, a los dos, muchísimas gracias. Le pido disculpas por, bueno, nos extendimos un poquito más está bien. del virtual. Daba la charla, la gente, la verdad, se sumó con preguntas, con interés, con inquietudes. Disfrutamos muchísimo la charla, lo digo a título personal. Y a los dos, muchísimas gracias por la generosidad y por todo lo que nos dijeron. Sirve muchísimo. Muchísimas gracias para Pau y para Maxi. No, Gracias a vos y a todos por escuchar. Igual. Gracias. Por escucharnos. Así es, gracias. Sí. Gracias a todas y a todos. Seguramente nos vamos a estar reencontrando el mes que viene, con más charlas vinculadas a este oficio de escribir, con más protagonistas. Y bueno, la felicidad de siempre de compartir estos encuentros, aunque sea un ratito, una vez por mes, para charlar, reencontrarnos y charlar con estos gigantes como Maxi, con Paola, de este oficio hermoso que es el de escribir, en este caso, los quehaceres del editor y de la editora para la literatura argentina. Gracias a todos, nos vemos, gracias David, y bueno, estamos en contacto, sigan las noticias de la Fundación La Balandra, que seguramente en la semana que viene y la próxima va a haber más novedades. Hasta pronto.